desde este tema. Entonces, ¿alguno me puede decir cuál es ese nuevo pueblo de Dios? ¿O es que ya ahí se acabó el pueblo de Dios? ¿Alguna idea, chicos? Justamente este capítulo 3 nos habla del nuevo pueblo de Dios. La iglesia de Cristo es el nuevo pueblo de Dios. Hasta antes de que Jesús naciera, hablábamos del pueblo de Dios, el pueblo elegido, como les había comentado anteriormente, ¿verdad? Aquellos que conocieron al Dios verdadero por primera vez. Los otros pueblos conocían a los dioses, ¿verdad? Pero este pueblo, el pueblo de Israel, es el que conoció por primera vez al verdadero Dios, y por eso se llama el pueblo de Dios. Pero de Jesucristo para adelante vamos a conocer al nuevo pueblo de Dios. ¿Y qué diferencias tiene? ¿Alguno ha escuchado? ¿O me podría decir qué diferencias tiene el pueblo de Dios con el nuevo pueblo de Dios? ¿Lo he escuchado alguna vez? Ok, ahora vamos a comenzar a aprender eso. Entonces, el nuevo pueblo de Dios es el que nace a partir de la llegada del Hijo de Dios a este mundo. Antes, el pueblo de Dios no podía ver a Dios. Solamente sabía que estaba ahí, que hacía proezas, que hacía milagros, pero no lo podía ver. Ahora, desde que nació Jesús, pues ya sabemos que Él es el Hijo de Dios y que está presente en su vida, ¿no? Y Jesús entonces ha cumplido la función de enseñarnos el camino de la salvación. Muy bien, chicos, entonces es la iglesia, ¿ya? Es la iglesia de Cristo, es el nuevo pueblo de Dios, y nosotros somos parte de esa iglesia desde el bautismo. Levanten la mano aquellos que todavía no se han bautizado. Muy bien, Angie, Nia, ¿quién más? Muy bien. Ok, entonces ellas se van a bautizar, ya tenemos fecha, chicos. Muy bien, Maurice, Paolo también, excelente. Juan Pablo también. Bien, aquellos que recién se van a bautizar, Espejo también, muy bien, gracias por decirlo. Gabriela, excelente. Maite, muy bien, chicos, excelente. Entonces, ustedes que son el nuevo pueblo de Dios, van a tener que bautizarse, ¿ya? Van a tener que bautizarse y por eso se están preparando, ¿ok? Entonces, ya estamos hablando con los padres sobre eso, ¿no? Para que se sigan preparando y tengan que pertenecer a la iglesia de Cristo. Entonces, ya que estoy hablando sobre ese tema, vamos a poner un video para que ustedes conozcan qué cosa es la iglesia. ¿Ya, chicos? Muy bien, ahí va. Lo voy a compartir. Disculpe, profesor. Buenos días, chicos. Un favor, escríbanme nuevamente sus nombres en el chat. Me arrojó del sistema y se han borrado todos sus mensajes. Vuelvan a escribir sus nombres para que sea más fácil, chicos. Gracias. Mientras que van viendo el video, van escribiendo, ¿ya, chicos? Muy bien. Voy a apagar mi audio entonces. Ya voy a poner el video y luego vamos a comentar y desarrollar este tema que muchos de ustedes ya lo han desarrollado, ¿no? De la página 31. Ok. Hey, si no quieres perderte ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. Hola amigos, Catholic Kids está de vuelta y hoy te hablaremos del origen de la Iglesia Católica. Primero hay que saber que en el mundo existen 5 religiones: el budismo, el islamismo, el judaísmo, el hinduismo y el cristianismo. Dentro de este último grupo estamos todos aquellos quienes creemos en Jesús. Ahora sí, vayamos al origen. Busquemos en nuestra Biblia el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer.
Entonces Jesús dejó un líder como cabeza de su iglesia y fue a Pedro a quien eligió como el primer papa. Y así, durante 2000 años, hemos tenido muchos papas. Hasta hoy al Papa Francisco, quien es el Papa número 266. Ahora, después de que Jesús resucitó y se fue al cielo, los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio por todas partes. Y aquellos seguidores de Jesús comenzaron a llamarlos cristianos, por creer en Cristo. Esto lo podemos encontrar también en nuestra Biblia, en el libro de Hechos capítulo 11, versículo 26, donde dice: en Antioquía fue donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Y justamente en Antioquía había un hombre llamado Ignacio. Él fue discípulo de Juan, el apóstol amado de Jesús. Ignacio, quien hoy es un santo de nuestra iglesia, fue obispo y en el año 110 escribió una carta donde dice: donde está Jesucristo, allí está la iglesia católica. ¿Y qué significa católica? Significa universal. Y viene del mandato de Jesús de predicar el Evangelio por todas las naciones. En Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Muy bien, ahora vamos con la trivia de Catholic. Pregunta número 1. ¿Dónde se le llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo? A. Roma. B. Antioquía. O C. Grecia. Correcto, la respuesta es la B. En Antioquía se le llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo. Pregunta número 2. ¿Quién llamó católicos a los cristianos? A. San Juan. B. San Pedro. O C. San Ignacio. Muy bien, la respuesta es la C. San Ignacio fue quien llamó católicos a los cristianos. Pregunta número 3. ¿Qué significa católica? A. Universal. B. Amor. O C. Paz. Excelente, la respuesta es la A. La palabra católica significa universal. Y ahora vamos con nuestra pregunta bonus. ¿Cuál de estos datos aún no lo sabías? Déjalo en los comentarios. Muy bien, eso fue todo por el video del día de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, no olvides darle tu gran like y suscribirte. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció? Corta, breve, pero bastante importante, interesante lo que acabamos de ver y escuchar. Entonces, ahora yo les pregunto, para que ustedes me puedan decir si es que es correspondiente o no, si es que han aprendido, ¿verdad? Lo importante es que ustedes aprendan. Y toman nota, si quieren pueden tomar nota en su cuadernito, ¿ya? Porque este video que hemos visto es muy importante que ustedes lo aprendan, lo sepan. Cuando alguien les pregunta, tú vas a dar respuesta de tu fe con lo que hemos visto en el video, ¿ok? Muy bien. ¿Quién es el que por primera vez puso a la iglesia de Jesucristo, le puso el nombre de católica? San Ignacio. ¿Quién? San Ignacio, creo. Muy bien. San Ignacio de Antioquía fue la primera persona que llamó a la gente que seguía a Jesús, a los discípulos de Jesús, los llamó por primera vez católicos. ¿Ok? ¿Y en dónde se les llamó cristianos por primera vez? En Antioquía. En Antioquia o Antioquía, muy bien. Entonces, nosotros sabemos que Jesús tuvo sus discípulos y sus apóstoles, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Alguien me puede decir quiénes eran los discípulos?
A ver, Pedro, ¿quién tiene punto? ¿Los Pedro, niños? Santiago, Simón. Pedro, Simón, No, pero dígame, ese es su concepto. ¿Cuál es el concepto de discípulos? ¿O por qué se le llamaba discípulos? Porque seguían a Jesús. Muy bien, buena respuesta, Fabián. Los discípulos de Jesús son los que lo seguían a él, y eran bastantes, ¿verdad? No todos, pero eran bastantes. De estos discípulos, de estos seguidores de Jesús, había un grupo especial que caminaban con Jesús, oraban con Jesús, comían con él de un modo más cercano, en una misma mesa. A ellos se les llamaba los apóstoles. Estaba también su madre, ¿verdad? La Virgen María. Y entonces la pregunta es, estos apóstoles, estos hombres que estaban junto a él, son los apóstoles. Entonces, ¿qué podemos decir? Deducir, queridos chicos, que dentro de los discípulos de Jesús había un grupo más cercano a él, más familiar. Esos son los apóstoles. ¿Y los apóstoles fueron cuántos? Juan Pablo, 12, Sí, profesor. ¿cuántos fueron los apóstoles? El número. 12. Muy 12. bien, metáfora, muy bien. 12 apóstoles, ¿ok? Excelente. Entonces, estos apóstoles y los discípulos que seguían a Jesús, cuando llegaron a Antioquía, ¿cómo los llamaron? Mira, acá está. Estos discípulos de Jesús, cuando llegaron a Antioquía, al pueblo de Antioquía, ¿cómo los llamaron? Por eso. ¿Ah? Muy bien, Fabián, otra vez. Punto a tu favor. A estos discípulos de Jesús y a estos apóstoles en Antioquía, por primera vez los llamaron cristianos. Anótenlo, por favor, chicos, ¿ah? No se vayan a olvidar. Entonces, cuando alguien le pregunta, ¿y por qué se llaman cristianos? Porque el pueblo de Antioquía, por primera vez, los llamó a los discípulos de Jesús cristianos. ¿Ok? Anótenlo, chicos, ¿ah? Esa es la pregunta clave. Y la otra pregunta es, ¿y quién llamó a estos cristianos de Jesús? ¿No? A estos cristianos de Jesús, ¿quién los llamó católicos? ¿Ignacio? Ignacio de Antioquía. Anótenlo también, chicos. ¿Ven? Esas respuestas son importantísimas para que ustedes lo sepan y no se olviden. Entonces, los primeros cristianos que seguían a Jesús, que eran los discípulos y los apóstoles, San Ignacio era un santo, un hombre santo. Él por primera vez a ellos los llamó católicos. ¿Y por qué los llamó católicos? ¿Qué significa la palabra católico? Universal. Muy bien, caramba, felicitaciones una vez más, Fabián. Católico significa universal. Anoten, chicos, ¿ah? Anoten que la respuesta que está dando Fabián es excelente. Muy bien. Entonces se llama universal. La Iglesia Católica es universal. Entonces, por eso es que los que somos cristianos católicos estamos por todo el mundo, ¿ya? Son todos los que se bautizan en el nombre de Jesús. Somos cristianos católicos, ¿ok? Y ahora ustedes me dirán, profesor, pero también mi vecina o mi vecino o el señor que conozco también viene a la puerta, o bueno, antes de pandemia, ¿no? Ahora no. Pero antes de pandemia venía a mi puerta, me tocaba la puerta y me decía, yo soy cristiano. Y pues bueno, algunos decían que era o evangélico, o testigo de Jehová, o mormón, o adventista. Esos son hermanos separados. ¿Por qué? Porque ellos en un momento aparecieron y se separaron de la iglesia que Cristo fundó. Y ellos muchas veces se llaman cristianos. Así que no les vayan a engañar, chicos, ¿ah? No se vayan a confundir. Ya por eso es importante que ustedes sepan, ¿no? Ya con el video, este video ustedes lo pueden ver, lo encuentran en Catholic Kids, la Iglesia de Cristo, y ahí lo pueden repasar, ¿ok? Muy bien. Ahora
voy a ponerles un video más, el último, ¿ya? Y después ya vemos el tema que ustedes ya lo han desarrollado, ¿ok? Muy bien. Ahorita voy a compartir. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Por qué creen que es importante esto que estamos viendo? ¿Alguna idea, chicos? ¿Para seguir a Jesús? Ya, muy bien. ¿Algo más? para aprender más de Jesús. ¿Para qué? No escuché bien. Para aprender más de Jesús. De nuestra fe, claro, sí. Para conocer mejor de nuestra fe, ¿verdad? Y para saber de dónde venimos, cuál es nuestra procedencia. Si tú no conoces a tus padres, de dónde vienes, cuál es tu familia, pues no te vas a poder identificar. Igual, si no sabes quiénes forman parte de la iglesia de Cristo, que es donde tú te has bautizado o donde te vas a bautizar, pues no vas a tener identidad. ¿Ok, chicos? Entonces, por eso es importante conocer este punto en nosotros, ¿ya? Muy bien, voy a compartir entonces ahora el otro video. Un ratito. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Muy bien, un último video y de ahí seguimos el tema, ¿ya? Ahí, sus Biblias en la mano, van a buscar los textos que va a mencionar acá el padre Luis Toro. Él es un sacerdote que el Papa lo ha designado para que vaya por todo el mundo y enseñe bíblicamente sobre las verdades de la iglesia, ¿ya? Ok, ahí se los comparto. Unos minutos nada más, porque es largo en realidad. Si ustedes ya lo quieren ver, lo pueden ver en sus casas. ¿Ya? Un ratito está apareciendo. Está cargando. Y sobre esta roca. Y sobre esta roca, ahí viene. A ver, chicos, sus Eso es lo Biblias, ¿ya? primero. Para que busquen el ¿De texto dónde bíblico. lo sacamos? De las Sagradas Escrituras. ¿No trajeron la Reina Valera? Sí. ¿No tiene la otra Reina Valera? Hay otro que tiene una Reina Valera. Aquí hay una Reina Valera. No me hables sin Reina Valera porque tenemos hermanos separados de invitados hoy y no le podemos... Ustedes entenderán que esta no es la Biblia de nosotros. Pero yo le predico también a los hermanos separados. Y no puedo predicarle con la Biblia católica. ¿Por qué? Porque puedo tener excusa y decir, es que eso está en la Biblia de ellos. Mateo 16, 18, Cristo funda una iglesia. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Mateo 16, 18. Busquen en su Biblia, chicos. Que la iglesia es Mateo 16, 18. una. Primero vamos a mostrar que es una. Después le vamos a mostrar que es santa. Después le vamos a mostrar que es católica. Después le vamos a mostrar que es apostólica. Y por último le vamos a decir por qué algunos lo llaman. Así es, con la luz. Mateo 16, 18. Y yo también te digo. Y yo también te digo. Que tú eres Pedro. Tú eres Pedro, listo con la lupa. No, esta es digna de tomar una foto. Con la foto, a ver cuántas iglesias. A ver si es verdad que la característica de la iglesia es que es una. Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca. Y sobre esta roca, ahí viene, listo la cámara. Edificaré mi iglesia. ¡Tácata! Ahí está la primera foto. ¿Cómo sabemos que es una? Por la palabra en singular. Mi iglesia. Si en el pensamiento, si en el creer de Cristo, si en la teología bíblica, Dios hubiese querido varias iglesias, con claridad lo hubiese dicho. Tú eres Pedro, que significa pedregal. Y sobre estas piedras, o pedregal, yo voy a edificar
mis iglesias. Entonces, habría razón para que en el siglo XXI dijeran los testigos de Jehová, yo soy la iglesia de Cristo. Dijeran los evangélicos, yo soy la iglesia de Cristo. Dijeran los adventistas, yo soy la iglesia de Cristo. Los mormones, yo soy la iglesia de Cristo. Los católicos, yo soy la iglesia de Cristo, porque Cristo fundó muchas iglesias. Pero la Biblia es completamente clara. La iglesia es una sola. Repítalo y le tomamos otra foto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¡Pácata! Ahí les mando la foto. Una, mi iglesia, ojo. Y esa iglesia es de pertenencia a una persona que se llama Cristo. ¿Cómo sabemos que le pertenece? Mi, que significa mía de yo. Mi iglesia, una iglesia. ¿Qué es lo que los hermanos separados no entienden de esa palabra mi? En singular. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Por qué entienden mis cuando la Biblia no dice mis? Para que digan, todas las iglesias son iguales, todas las iglesias son de Cristo. No. Según el mundo y según los hermanos separados, todas las iglesias son de Cristo menos la católica. Pero según la Biblia, no todas las iglesias son de Cristo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nadie. Y si usted se llama nadie, usted tampoco. Nadie me puede comprobar a mí con la Biblia que Cristo fundó muchas iglesias. Nadie. Y tenemos hermanos aquí y le vamos a dar la oportunidad de, después del receso, para que si yo estoy diciendo mentira, lo comprueben públicamente porque me están viendo a nivel mundial. Y entonces quedaré yo como mentiroso y ellos tendrán la verdad. Y le voy a dar la oportunidad para que la tengan. Una iglesia. Ya lo dijo de una manera. Mi iglesia. Cuando la Biblia habla de mi iglesia, entonces todos nosotros nos convencemos que sí hay una iglesia. Con razón, la primera característica es de la iglesia que es una sola. Es una. Cuando Jesucristo, a través de San Pablo, allá en Efesios capítulo 5, versículo 25, habla de la iglesia, va a mostrar de dos maneras que la iglesia es una. O tres, le ponemos una tercera. Aquí en la carta a los Efesios, tres maneras para Pablo decir que la iglesia es una. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. El marido, ¿cuántas mujeres debe tener? ¿Muchas o una sola? Que respondan las esposas. Una. Está claro. ¿Qué es lo que los protestantes no entienden de aquí? Que según la Biblia, el marido debe tener una sola esposa. Ahora San Pablo, para gritarle al mundo que Cristo quiere una sola iglesia, dice que la iglesia es la esposa de Cristo, y así como Cristo tiene una sola iglesia, los esposos deben tener una sola esposa. Hay algunos que son prostitutos y tienen varias. Pero ese no es el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo es que es una sola esposa. Otra vez, escúchenlo. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. Singular. ¿Amó? A la iglesia. ¿Amó? A la iglesia. ¿Amó? A la iglesia. ¿Quién en el mundo que sea cristiano, que sea creyente, me puede decir que aquí está hablando de muchas iglesias? ¿Quién? Solamente un ateo.
Solamente alguien que no le importe la palabra de Dios, que crea en la palabra de Dios como basura, que la pisotee, que la cambie. Como Cristo amó a la iglesia. A la iglesia. Dice que es una y que Cristo la amó. De dos maneras quiere decir que es una. Maridos, amen a su esposa. Es una, la esposa. Como Cristo amó a la una iglesia. Siga, observen de otra manera cómo dice que es una. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántas iglesias? Se entregó por ella. Una. Si fuera varias, ¿cómo diría? Se entregó por ellas, por todas las iglesias, los evangélicos, los mormones, los adventistas, los pentecostales unidos, todos. No, dice, se entregó por ella. ¿Qué es lo que no entienden de eso? ¿Por qué le San Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo? Muy bien, chicos. Suficiente para ver sobre el tema de la iglesia, ¿ok? Entonces, como que estuviéramos haciendo un repaso del tema que ustedes ya han desarrollado, la iglesia de Cristo, ¿verdad? En la página 31, aquellos que tengan el material en la mano, ahí lo pueden ver, estamos desarrollando ese tema de la página 31 y que muchos ya me lo presentaron. Felicitaciones. Y aquellos que no, pues pónganse al día, por favor, sobre este tema de la iglesia, que les dije que es el nuevo pueblo de Dios. Entonces ya hemos escuchado dos videos. En el primer video encontramos cómo es que a los primeros cristianos, a los primeros discípulos de Jesús, los llamaron, ¿cómo los llamaron? ¿Profetas? A los primeros discípulos del Señor. ¿Cómo Apóstoles, profesor. Católicos. A los discípulos y a los apóstoles de Jesús. ¿Cómo los llamaron en Antioquía por primera vez? Católicos. Cristianos. Muy bien, ven, ya se olvidaron tan pronto. Chicos, anótenlo, por eso lo estoy diciendo. A los primeros discípulos y apóstoles de Jesús en Antioquía es donde por primera vez los llamaron cristianos. Y de ahí para adelante siguen siendo cristianos. Nosotros somos cristianos, ¿verdad? Nuestros hermanos separados, llamados también protestantes, porque protestan, ellos en realidad no son cristianos. Son cristianos, se podría decir, de nombre, pero no por origen, ¿verdad? Entonces, bien. Y la otra pregunta es, ¿quién llamó a estos cristianos católicos? San Ignacio. Muy bien, Profesor. Fabián, pues ven, Fabián es el único que nos está respondiendo. Y los demás chicos, entonces, ¿quién fue, nuevamente les pregunto, el que les llamó a los cristianos católicos? San Ignacio. San Ignacio, profesor. Muy bien, no se olviden, entonces, San Ignacio. Es importante esto, ¿por qué? Para que ustedes, cuando alguien les pregunte, ustedes les digan, ¿y ustedes son cristianos? Sí, somos cristianos, porque en Antioquía, y ahí está en la Biblia, en Antioquía por primera vez a los discípulos de Jesús les llamaron cristianos. Y luego fue San Ignacio el que los llamó católicos. Y por eso nosotros somos católicos. ¿Ok? Tú y yo somos católicos. ¿Ok? ¿Ok? Y eso no quiere decir que no seamos cristianos. Somos cristianos católicos. ¿Me entendieron, chicos? Muy bien. Entonces, en el segundo video, hemos visto cómo el padre Luis Toro, anoten su nombre, Padre Luis Toro, ¿ya? Anoten también dentro de su cuadernito, ahí mismo, pónganle una anotación. Padre Luis Toro. El padre Luis Toro es el que hemos visto en el segundo video, y en este segundo video encontramos cómo es que el padre Luis Toro nos habla que la iglesia es una, ¿verdad? Y hemos visto el texto bíblico, el de Mateo 18,
Y luego el de Efesios 5. ¿Cómo es que Jesús hace una comparación? Que la iglesia es una con Jesús, ¿verdad? Y nos pone un ejemplo. ¿Alguno se acuerda cuál es el ejemplo que pone el padre Luis Toro con respecto a la iglesia, que es una? Yo, profesor, yo me acuerdo. A ver, dime, Fabián. Él dice que Dios entregó a la iglesia. O sea, que solo es una, que es de Dios. Entre otras cosas, que también mencionó, como en Mateo 16, ahí también dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Así es. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra identificaré mi iglesia. Muy bien, excelente. Pero, a ver, ¿alguien se acuerda una comparación que hace Jesús? La iglesia debe estar unida a Jesucristo como, y hace una comparación de la familia, ¿no? ¿Se acuerdan? Profesor, como el hombre a su esposa. Así es, como el esposo y la esposa. En este caso, Jesús es como A una sola mujer. el esposo y la iglesia es como si fuera la esposa o la mujer. Entonces dice, así como el esposo cuida a su esposa y la protege, y la esposa también cuida a su esposo, así debe ser la iglesia de Cristo con Cristo. ¿Ok? Entonces, por eso que Jesús dijo, yo voy a estar con ella hasta el fin del mundo. O sea, ustedes, chicos, están siendo protegidos por el Señor, porque es la promesa que Jesús nos dio hasta el fin de los tiempos. Así que no tengas miedo, ¿no? No te preocupes mucho, porque tenemos como aliado a Jesús, nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, cuando algo malo te va a pasar o te está pasando, tienes que acudir al Señor, a Jesús, y decirle, Señor mío, Jesús mío, ayúdame, protégeme, cuídame, y Él de alguna manera te va a proteger. Ahora, alguno de ustedes me dirá, pero a mi primo no le protegió, o a mí no me protegió alguna vez, no me salvó. Es porque de repente, hay veces Dios permite ciertas cosas para que aprendamos la lección, ¿ok? Hay veces nuestros padres también nos castigan. ¿Para qué? Para que aprendamos la lección, ¿sí o no? ¿A quién niño no le ha castigado su papito o su mamita? ¿Verdad? ¿A ti no te ha castigado nunca? ¿O sí? Nunca. Ah, mira, qué suerte que tiene este niño. Pero sí te ha llamado la atención, ¿verdad? Te han puesto las cosas claras. Claro que sí, chicos. Bueno, yo también, ¿no? Me acuerdo hace Profesor, un es que tiempecito Dios atrás. siempre pone pruebas. Así es. Entonces, son pruebas que Dios a veces pone para ver si creemos en el Señor, si tenemos confianza en Él. Entonces, no perdamos la fe, no perdamos la confianza, porque estamos en la iglesia de Jesucristo, en la única iglesia que Él ha creado, ¿ok? Entonces, tenemos que conocerla. Si no conocemos la iglesia de Jesús, no vamos a poder quién es. Si conocemos quién es la iglesia de Jesucristo, vamos a saber quién es su fundador, ¿ok? Entonces, vamos ahora a ver el libro ahora. Muy bien, si tienen su libro ahí en la pantalla, lo abren, y si no, yo lo voy a mostrar. ¿Ya? Página 31. Y ya vamos a avanzar un poquito más rápido, porque este tema también, pues ya... Donde dice la iglesia de Cristo. Así es. A ver, voy a compartirlo. Un segundito. ¿Este no es profesor? Sí, en la página 31. ¿Ya? Ahorita lo voy a compartir. Un ratito. Profesor, ¿cómo Dime. se llamaba el padre? Padre Luis Toro. ¿Ya? Gracias, profesor. Padre Luis Toro. Anótenlo también en su cuadernito, chicos, ¿ah? Ahí encuentra cualquier tema que tú tengas de duda sobre tu fe, ponle Padre Luis Toro y ahí pones punto y le pones el tema que tú quieras aprender. ¿Ok? Y vas a aprender bastante.
Muy bien, a ver, lo voy a poner ahí para que puedan ustedes. ¿Ya lo ven? Voy a buscar la página, ¿ya? Página 31. Acá está. Este es el punto. La iglesia de Cristo. Muy bien. ¿Quién puede leerme esta parte? Yo, profesor, ¿puedo Muy leerlo? bien, adelante. Durante 1800 años, Dios trató de formar a su pueblo, sirviéndose de hombres escogidos por él. Por fin, envió a su propio Hijo y completa esta frase. Desde toda la eternidad estaba con Dios. Era su palabra, mediante esta palabra fueron hechas todas las cosas. Esta palabra era Dios. Un día esta palabra se hizo como uno de nosotros, tomando el cuerpo en el seno de la Virgen María. Ya, un ratito. Ahí nomás está bien. Muchas gracias. Ahora vamos a poner la respuesta Porque a después esta dice que parte. complete la frase. Así es. Muy bien. En Hebreos 1, del 1 al 2, dice completa la frase. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su respuesta. ¿De su eternidad? A ver, ¿alguien tiene otra respuesta? De su palabra. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Todos estamos de acuerdo, chicos? ¿De su palabra o fe? Muy bien. Palabra. Muy bien. Excelente. Dice, voy a leerlo, ¿ya? Dice, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo. ¿Ok? Por medio de su Hijo. Este es al que Dios instituyó, heredero de todo, para que por él, por Jesús, disponga las edades del mundo. ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces la respuesta correcta, ¿cuál sería? Por medio de su Hijo. Muy bien, de hijo, muy bien, ¿ven? Entonces, en este texto nos está recordando que Dios se ha hecho presente en este mundo. ¿Se acuerdan el nacimiento de Jesús? Sí, profesor. Nos Que vamos a nació en un remontar. establo. Así es, nos remontamos a esa fecha, cuando nació Jesús. Y la madre de Jesús estuvo embarazada por obra del Espíritu Santo o porque fue esposa de José. Por obra del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, ¿el hijo que ella ha tenido fue el hijo de José o el hijo de Dios? De Dios. Hijo de Así es. De Dios. De Dios. Así es. Si ustedes se dan cuenta, en este texto bíblico de Hebreos 1:2 nos recuerda eso, ¿no? Que en estos últimos tiempos, o sea, no está hablando del Antiguo Testamento, del antiguo pueblo de Dios, ¿no? Sino estamos hablando ahora por eso del nuevo pueblo de Dios. En estos últimos tiempos, en la que nació Jesús, a eso se refiere, nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesús, nuestro Señor. Y por eso Jesús tenía la misión de enseñarnos el reino de Dios, mediante parábolas, mediante milagros, con su muerte y su resurrección. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, seguimos. Disculpe, profesor, que le interrumpa. Dígame. Tengo acá una participante, Jenny Chávez Vélez. ¿De qué grado es? Porque no la tengo en lista.
Ya, a ver, por favor. Jenny Chávez la Vélez. niña, menciónela. Jenny Chávez Vélez. ¿Estás ahí, Jenny? Sí, profesora, soy Evelyn Nicole García Chávez, solo que estoy en la casa de mi mamá ya que se fue el internet. ¿Cuál es tu nombre entonces? Colócame tu nombre en el chat y en qué grado estás, porque a todos les he dicho que pongan su nombre, ¿no? Y me figura Jenny Chávez y no me coincide en la lista. Ponme tu nombre, por favor, en el chat, tu nombre completo. Sí, si no, chicos, no le vamos a considerar como asistencia, ¿ya? Claro, porque pone, ingresa con otro usuario, entonces no me figura en lista y no les voy a poner asistencia. Por eso es que les digo, siempre cuando ingresan, que pongan su nombre completo en el chat para poder poner la asistencia. No puedo adivinar quién es cada uno o con qué usuario ingresan. Así es, ¿ya, chicos? Entonces, pueden entrar con otro usuario, no hay problema. Si lo pueden cambiar, bien. Y si no lo pueden cambiar, no se preocupen, les entendemos. Pero lo que sí no vamos a poder aceptar es que no pongan en el chat cuál es tu nombre y apellido que te corresponde, ¿ya? Eso sí es importantísimo. Muy bien, continuamos entonces. Entonces estamos viendo algo importante, chicos. El nacimiento del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué les parece interesante? Muy bien. Entonces ya nos sigue diciendo el texto. Lo voy a seguir leyendo yo ahora, ¿ya? Desde toda la eternidad estaba con Dios. Estamos hablando de Jesús. Era su palabra. ¿Ven? La palabra. Jesús era la palabra de Dios. Mediante esta palabra fueron hechas todas las cosas. ¿Ven? Y lo tenemos en Génesis 1, también en el texto de Juan 1:3, y ahí lo pueden ver. ¿Alguien lo quiere leer, ese texto? El que encuentre más rápido, ¿ya? O el Génesis 1:3. Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 3. ¿Del Génesis o de Juan? Cualquiera de los dos dice lo mismo. A ver. Estamos haciendo un estudio de la Biblia, chicos. Miren, ve, ustedes ya se van a volver expertos en el manejo de la Biblia. Profesor, ya lo encontré. Muy bien, léelo, por favor. Ya dice, en el principio Dios creó. ¿De que Dios creó es? Ya, versículo 2. ¿Qué capítulo es, profesor? Ya dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. 2. Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Ya, el versículo 2 es él, ¿no? No, ese es el 1 y el 2, falta el 3. Ya, excelente. Y Dios procedió a decir, llegué a ver luz. Entonces llegó a ver luz. Ahí termina. Muy bien. Entonces, tanto en el Génesis, chicos, 1:3, como en el Génesis, en Juan 1:3, encontramos la palabra que nos dice que por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él, o sea, sin Dios. ¿Ok? Entonces, el Dios, el que con su palabra, eso ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Ha creado el cielo, la tierra y todo lo que existe. Muy bien. Un día, esta palabra se hizo como uno de nosotros. ¿A quién se refiere? Esa palabra que se hizo como nosotros, ¿quién es? ¿Su nombre? ¿Quién? ¿Cómo dice Jesús? Jesús, claro que sí. ¿Se acuerdan que Jesús nació no de la relación de un hombre y una mujer, sino de el Espíritu Santo?
Por eso ese niño, palabra de Dios. ese niño que nació del Espíritu Santo es el Hijo de Dios. Y es la palabra de Dios la que se hizo vida. ¿Ok? Y ese Hijo es nuestro Salvador, es Dios. Chicos, muy bien. Dice, mediante esta palabra fueron hechas todas las cosas. La palabra era Dios. Un día esta palabra se hizo como uno de nosotros, se refiere a Jesús, tomando el cuerpo en el seno de una virgen llamada María, ¿no? Y ahí leemos en el texto de Juan 1:14 y completamos la frase. Muy bien. Aquí en esta frase es, se hizo carne Así es. y se puso morada y viene su gloria, ¿no? Así es. Entonces, la palabra o el verbo, que es lo mismo, palabra o verbo, el que tiene palabra está bien, el que dice verbo también es igual, ¿ya? La palabra o el verbo se hizo carne. O sea, se hizo como uno de nosotros. Y puso su morada, ¿dónde? Juan 1:14. ¿Qué dice Juan 1:14? Hemos visto su gloria. Y habitó entre nosotros. ¿Ok? Claro, habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. ¿Por qué hemos visto la gloria de Dios? Porque Él se ha hecho hombre. ¿Entendido, chicos? Entonces, y habitó entre nosotros. Profesor, entonces, ¿qué ponemos? Ok, entonces, y ahora sí le digo, en la parte de arriba, la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Entre nosotros, así es. Y abajo, si tú gustas, puedes agregarle y hemos visto su gloria, ¿ya? Pero la respuesta exacta es entre nosotros. ¿De quién nos estamos refiriendo? De Jesús. Y ahora lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ahora vamos a comenzar a hablar de Jesús ya, que se hizo como nosotros. Y ahí está la familia. El niño Jesús, que es el Hijo de Dios, su madre, que es la Virgen María, por eso a María también por eso le llaman la Madre de Dios, porque Jesús es Dios, ¿ok? Es la palabra que se hizo carne, como hemos puesto arriba, ¿verdad? Y José es el padre adoptivo, porque es la persona que cuidó a la Virgen María y cuidó al Hijo de Dios. ¿Entendido, chicos? Sí, profesor, pero una pregunta. Dime. ¿Por qué a José nunca lo mencionan tanto? Ah, muy bien, sí. O sea, más que nada solo lo consideran como el padre de Jesús. Así es, porque José tuvo una misión y la misión de José fue temporal, o sea, fue por poco tiempo, pero muy importante, porque imagínate, ¿qué hubiera pasado si es que el niño Dios no hubiera tenido un hombre que lo proteja? ¿Qué hubiera pasado con la Madre de Dios, la Virgen María, si no hubiera tenido a José? Ellos hubieran sido ¿cómo se llama? Dañados en cualquier momento. Hubieran sufrido mucho, muchísimo más de lo que han sufrido. ¿Me entiendes? Mayormente a José lo consideran... Sí, profesor, sí entiendo. Entonces, claro, no se considera tanto, pero sí, este año es el año de San José. La iglesia, o sea, en el mundo, el mundo no considera mucho a las personas de Dios, pero dentro de la iglesia sí. Ustedes no saben, pero el Papa Francisco ha decretado este año 2021 como el año de San José. Y en toda la iglesia hay una oración, inclusive se la voy a pasar. No sé si al comienzo les hice mención, no me acuerdo bien, pero sí he hecho mención en otras personas de que este año es el año de San José y hay una oración dedicada a él, como el protector de la iglesia, ¿no? La Virgen María es la madre de la iglesia, así como Jesús, pero el protector de la iglesia es San José, porque gracias a José estuvieron vivos y estuvieron protegidos la Virgen María y el Niño Dios, ¿ok? Entonces San José es el protector.
¿ya? Y hay iglesias también que se llaman San José. Por ejemplo, pues yo antes participaba en una iglesia que se llamaba San José, que queda por Barrios Altos, ¿ya? Y sí, hay en Estados Unidos, en Canadá, también hay iglesias que tienen su nombre, San José. ¿Por qué? Porque, como te digo, en este mundo la gente no le toma importancia, pero dentro de la iglesia sí. Y ahora ustedes ya saben que San José tiene una importancia dentro de la iglesia, ¿no? No lo dejamos de lado, ¿ok? Porque es un protector. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a completar la parte acá. Dice, parecía una familia normal. Parecía, pero no era una familia muy especial. Pero no era así. En realidad, José no era el verdadero padre de Jesús. Ustedes ya lo saben. Puesto que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya lo saben. En Lucas 1, 26, 38, según ese texto, vamos a completar. A ver, los que ya tengan la respuesta, me van a decir la respuesta. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá. Muy bien. El Espíritu Santo vendrá. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así es. Entonces, ¿qué nos quiere decir este texto bíblico? Que fue el Espíritu Santo el que permitió de que ella quede embarazada. No fue que ella se juntó con José, ¿no? Y tuvieron a un hijo y le pusieron por nombre Jesús. No, eso no sucedió así. La gente de este mundo cree que fue así. ¿Por qué? Porque es una gente que no cree, no sabe de las cosas de Dios. Pero ustedes por eso están aprendiendo, chicos, porque ustedes van a recibir a Jesús y tienen que saber sobre ese punto. María estuvo embarazada por obra del Espíritu Santo. Así es. Muy bien, sigamos entonces, ¿ya? Vamos a seguir. A ver, vamos a ver. Ahora, entonces, su papá fue carpintero. Y seguramente que Jesús también, pues, siguió el mismo oficio, ¿no? Hace tiempo atrás, los hijos seguían el oficio de sus padres. O sea, si el papá era arquitecto, el hijo también. Si el papá era abogado, el hijo también. Generalmente, así sucedían las cosas, ¿no? De repente su padre también quisiera que tú seas lo que él es, ¿verdad? Entonces, generalmente eso uno quiere, ¿no? Pero cada uno sabe que puede elegir la profesión que desee, ¿no? Muy bien, entonces, Jesús fue carpintero. Así lo llamaban sus paisanos, o sea, los de su pueblo. Jesús era también carpintero. En realidad, su vida se parecía a la de tantos otros jóvenes de barrio. Nada especial. Trabajó, hacía oración, familia y amistades. Muy bien, ahora vamos a responder a esta pregunta. ¿Ya? En Lucas 2, 51, 52, completamos la frase. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia. Ante Dios. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Ok, entonces podemos poner estatura, gracia y sabiduría. 3 palabras, ¿ya? Estatura, sabiduría y gracia de Dios. Ante Dios y ante los hombres. Ahora vamos a explicar esta parte, ¿no? Es importante que lo tomen en cuenta. ¿Por qué Jesús crecía en estatura? ¿A qué se refiere? Porque era bajito. Cada vez se hacía grande como ustedes. Claro. Ustedes hace 5 años, ¿cuánto medían? Uy. ¿La ropa que tienes ahora te hubiera quedado cuando tenías 5 años atrás? ¿Los zapatos que usas ahora, lo usarías 5 años atrás? No, porque mis zapatos son grandes. Han cambiado. Ahora son más grandes ustedes, ¿verdad? Ya no son como antes, eran hace 5 años atrás. Antes mis zapatillas eran talla 26. Ya ves. Ok. Entonces, Jesús también. Así como ustedes, chicos, tanto los varones como las niñas, que ya no usan la misma ropa de antes porque pues ya no les queda, Jesús también creció, ¿no? Y fue creciendo en estatura, ¿no? Como persona humana.
Pero también pusimos acá estatura, ¿qué más? ¿Qué más dijiste? Estatura en sabiduría y gracia de Dios. Quiere decir que Jesús también estudiaba. Y Jesús conocía también la palabra de Dios. Estaba aprendiendo. Así como ustedes van a la escuela ahora, ¿no? A Santo Domingo, pues Jesús también iba a la escuela de los judíos. Y ahí les enseñaban la Biblia, los salmos. Jesús ya se sabía todos los salmos. Los 150 salmos, él se los sabía. Y los cantaba o los recitaba. ¿Ok? Entonces Jesús también estudiaba. Entonces crecía en sabiduría. Y por eso conocía mejor de las cosas de su padre. Pero también crecía en gracia de Dios. Gracia de Dios, ¿qué cosa quiere decir? Que pues él buscaba hacer la voluntad de su Padre, del cielo. Y por eso pues evitaba todo pecado, evitaba todo mal, evitaba toda ira, toda avaricia, todo pecado. ¿Me entienden, chicos, no? A veces a nosotros se nos escapa algo, ¿verdad? A veces nos molestamos, a veces hacemos nuestras pataletas, a veces no queremos hacer la tarea, a veces desobedecemos, pero Jesús no era así. Jesús era, pues, es el Hijo de Dios. Nosotros nos estamos preparando para imitarlo, ¿verdad? Muy bien. Entonces Jesús hacía todo eso ante Dios y ante los hombres. Su vida era completamente clara. ¿Comprendido, chicos? Si tienen alguna pregunta, me la hacen, ¿ah? Tanto los hombres como las mujeres, ¿ah? No solamente los hombres, sino las mujeres también ahora. Muy bien. Entonces, ya Jesús creció, llegó a 33 años, ¿no? Y tuvo que bautizarse, porque la ley judía decía que todo hombre tenía que bautizarse. ¿Y por qué se bautizó Jesús? ¿Porque tenía pecados? Vamos a ver. No. Con el bautismo cambió la vida de Jesús, sintiéndose como el Hijo amado del Padre Celestial y dejándose guiar por el Espíritu Santo. Dio inicio a su vida pública para cumplir su misión. Tenía ya 30 años, imagínense, ya era adulto, ¿verdad? Y ya iba a comenzar su misión. Marcos 1, 9, 11. Completa la frase. Tú eres mi hijo amado. Amado. ¿Quién dijo esas palabras? José. Dios. Dios. Muy bien. Entonces, ahí también escriban abajito, ¿ya? Si ustedes quieren, para que no se olviden, el que dijo estas palabras fue Dios, ¿no? Cuando él se bautizó, después que se bautizara, él salió, y cuando él salió, el cielo se abrió, porque no se bautizaba cualquier persona, se bautizaba Dios, el Hijo de Dios, hecho hombre. Y entonces se abrió el cielo, imagínense, se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. No es que la paloma sea el Espíritu Santo. Bajó el Espíritu Santo, pero la forma que tenía era como la de una paloma, representada en una paloma. Y se posó sobre Jesús. Y las palabras de Dios desde el cielo decían: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. O sea, en quien estoy contento, en quien estoy feliz. ¿Entienden? Entonces, para decir a todos los hombres de que él era el elegido, él era el esperado, el que tenía que salvar a todos los hombres de la ignorancia, del pecado y de la muerte. ¿Comprendido, chicos? Muy bien. Entonces, así Jesús inició su misión. Ahí está, la misión de Jesús. Después vamos a ver videos sobre Jesús, ¿ya? Así que no se preocupen. Inició la misión de Jesús. Dice, estaban en Nazaret, Jesús leyó una profecía que decía, o sea, en el Antiguo Testamento, en Isaías 61, 1, 2, había una profecía que Jesús lo leyó. Y lo vamos a leer aquí en Lucas 4, del 16 al 22. Los que tienen su Biblia, por favor, van a leer ese texto, ¿ya? Y después van a responder a la pregunta. Nosotros le estamos ayudando ahora, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver qué decía el texto. Y completamos la frase. El texto decía, el Espíritu del Señor, ¿qué más?
Está sobre mí, está sobre mí. Está sobre mí. Muy bien. El Espíritu del Señor. Ungido para anunciar la buena. Sí, despacio, chicos, despacio. Para proclamar la liberación a los presos, para dar la vida a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Ya, amén, amén, amén. Muy bien, lo vamos a hacer despacio, ¿ya? Para que los demás también puedan entender. Entonces, el Espíritu del Señor, Jesús dijo, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí. Respuesta, está sobre mí. Y después dice, me ha ungido. ¿Qué cosa es ser ungido? Ser señalado. En ese tiempo, pues, se ungía con aceite sobre la frente o sobre la cabeza, ¿no? O sobre las manos. ¿Para qué? Para decir que esa persona es de Dios. Entonces el Señor dijo, ¿no? El Espíritu del Señor me ha ungido, ¿no? Está sobre mí y me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, a los necesitados. Y yo les pregunto, ¿quiénes son los pobres? Los que no tienen dinero, o los que no tienen tanta fe, algo así. Los que no tienen recursos. Los que no tienen recursos, muy bien. ¿Algo más que puedan agregar? ¿Quiénes son los pobres? Los que no tienen dinero. Para que coman. Los que no tienen dinero para... Los que no tienen dinero. Ya, Para muy bien. alimentarse. Los que no Faltó algo más. Para pagar las cosas de su niño en el colegio. Ok, faltó agregar Las algo más. personas que tienen poca fe. Así es, también, chicos, hay que tenerlo en cuenta lo que dice Margaret. No solamente es pobre aquella persona que no tiene dinero, que no tiene bienes, que no tiene casa, que no tiene auto, que no tiene zapatos. No solamente esa persona es pobre, sino también es pobre aquella persona que tiene muy poca fe. Es pobre de fe, pobre de amor, pobre de misericordia, pobre de valor, de valentía, ¿me entiendes? Hay personas que somos así, ¿verdad? En algún momento somos pobres porque necesitamos de Dios para seguir haciendo las cosas de Dios, para hacer lo que nos toca hacer, ¿verdad? ¿A quién no le da flojera de levantarse? ¿A quién no le da flojera de hacer su tarea? ¿A quién no le da flojera de obedecer a los padres? ¿A quién? ¿A quién no? A ver si hay un ángel por aquí, me avisan, ¿ah? Para ponerle su velita. Entonces a todos, ¿verdad? ¿Cómo, profesor? Si alguno... ¿A quién no le da flojera levantarse? A mí nunca me da flojera. Ok, entonces chicos... Profe, ¿Sí? a mí no me da flojera, solo es que no lo puedo hacer. Ah, ok, ¿y por qué no lo puedes hacer? ¿Se puede saber? Solo no puedo, profe. Solo me quedo ahí. Ok, pero de algo adolecemos, ¿verdad? Porque no somos ángeles. Si fuéramos ángeles ya estaríamos en el cielo, volando y con nuestras alitas. Pero como todavía no somos ángeles, chicos, tenemos alguna necesidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que somos pobres de algo. Y los pobres de algo necesitan de Dios para que nos Tenía enriquezca. una pregunta, profe. Te escucho. Que antes estaba preguntándome... Más fuerte, que no te me... escucho bien. Más fuerte. Mi mamá me había dicho que después que teníamos varias vidas. Ya. Bueno, hay personas que piensan así y se respeta, pero los que creemos en Jesucristo, los que creemos en Dios, no podemos creer que tengamos varias vidas, porque sería dejar a Dios de lado. Y si dejamos a Dios de lado, vivimos en la oscuridad. Lo que yo sé, lo que nos dice la palabra de Dios, ¿ya? Es que tenemos una sola vida. Y esa única vida que tenemos, pues tiene por destino llegar a la plenitud, llegar hacia Dios. Entonces, eso es lo que creemos, porque eso nos ha revelado Jesús, el Hijo de Dios. Eso nos dice nuestra fe. Entonces, hay personas que pueden creer otras cosas, se les respeta, pero nosotros como cristianos católicos no podemos creer en eso. ¿Ok? Muy bien, continuamos entonces. Entonces, nos quedamos en que somos pobres en algo.
¿verdad? Y esa pobreza, pues, nos la va a cubrir el Señor. Muy bien. Para anunciar la buena nueva a los pobres, para proclamar la liberación a los oprimidos. Cuando habla de oprimidos, se refiere a los que tienen alguna dolencia, algún pecado, alguna tentación, algún mal. ¿Ya, chicos? Y para dar vida a los que lo necesitan, ¿verdad? Para dar libertad a los oprimidos. ¿Ok? ¿Sí? Acá nos quedamos, vamos a seguir. Ay, ¿verdad? Ya se está acabando el tiempo. Ya, un minuto más, ¿ya? Para ver qué más falta. Muy bien, entonces, esta parte, chicos, el reino de Dios. ¿Ya qué es el reino de Dios? Entonces, el reino de Dios empieza con el perdón y la misericordia. ¿Ya? Aquí lo terminan de leer, solamente le voy a hacer referencia, ¿ya? Y completamos esta parte. Según Mateo 22:37, completa la frase, amarás a tu prójimo como... ¿Cuál es la respuesta? Como a ti mismo. Así es. Como a ti mismo. Así es. Si tú te amas a ti, pues De otra vez, si quieres, amarás a tu puedes prójimo. sanarme y dejarme limpio. Así es. Y la otra frase, y completa la frase, si quieres, puedes... Sanarme y dejarme limpio. Así es, porque era una persona que estaba enferma con lepra, ¿verdad? Y si tenemos fe, el Señor nos va a curar de cualquier enfermedad. Y después vienen las bienaventuranzas, que están aquí, que son 8, es un programa de vida. Ese punto ya lo vimos anteriormente. ¿Ya? Es un programa de vida, las bienaventuranzas. Y luego, pues, la iglesia ya, que ya lo hemos visto también, que es una iglesia, la iglesia de Cristo, que tiene un nombre que es Sí, cristiana. profesor, la bienaventuranza la hemos visto el año pasado, creo. Así es, ¿no? Y la iglesia, ahora que lo estamos viendo, que es el nuevo pueblo de Dios, ¿ven? Acá está. Guiar al nuevo pueblo de Dios. Desde Jesucristo para adelante, somos el nuevo pueblo de Dios. Entonces, hay una nueva alianza. Esta nueva alianza no es como en el Antiguo Testamento, no es como el pueblo antiguo, que se hizo con Moisés, ¿verdad? En el Jordán, sino esta nueva alianza se ha sellado con la sangre de Cristo, ¿no? Él muere en la cruz para sellar esta nueva alianza de salvación para los hombres, y que va a ser una y para siempre, ya no va a haber más, ¿ok? De aquí hasta la siguiente. Por eso es que no creemos en que tengamos otra vida. ¿Por qué? Porque esta salvación ya se dio y no va a haber otra. Por lo tanto, no podemos pensar en que hay otra vida. Esta es la única vida. Y esta vida va a trascender en Dios después de muertos, porque vamos a vivir con Dios para siempre. Pero no va a ser otra vida. Es esta misma vida que trasciende. ¿Ok? Ya está. Pregunta. Te escucho. Porque me habían dicho que éramos ángeles que vinimos a la tierra para que podamos ser mejores. No, es por eso es una historia diferente. Esa no es la historia de la palabra. En la Biblia, la Biblia es el legado, es lo que Dios nos ha dejado mediante Jesucristo, de lo que tenemos que saber y aprender. Si tú quieres, puedes leer otras historias, ¿no? Hay muchas historias que son diferentes y cada una tiene su fundamento. Pero la historia, para terminar, la historia de la Iglesia Cristiana Católica la encuentras en las Sagradas Escrituras. Y aquí no dice que seamos ángeles, en ningún lado. ¿Ok? De que podemos parecer ángeles, eso sí te acepto. Pero de que seamos ángeles, no. Nosotros ya sabemos que en el paraíso, pues estuvieron Adán y Eva, pero pues pecaron. Y por eso fueron arrojados del paraíso. Y ahora, pues tenemos que ganarnos el cielo, ¿verdad? Con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, con nuestro trabajo, con nuestra fe y nuestro amor a Dios. ¿Ok? Muy bien. Terminamos entonces Pentecostés. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, dime, te escucho. ¿Cómo saben,
cuando Dios creó la tierra, si cuando creó Dios la tierra nunca hubo ningún humano. Así es que el inicio de todas las cosas de la tierra y todo lo que hay fue por obra de un ser poderoso, un ser extraordinario, un ser ya. ¿Cómo se llama? Ponle como tú quieras. Puedes llamarle creador, puedes llamarle padre, puedes llamarle Dios. Nosotros le llamamos Dios, Padre, Creador. Entonces, antes no había nada, todo era oscuridad, todo era caos. Y Dios quiso que se dé inicio a la creación. Pero ¿cómo en la Biblia dice eso? Si ningún humano estuvo presente en eso. Es que los humanos vinieron después, porque primero Dios preparó la tierra, preparó el universo. Dios con su sola palabra dijo que se hagan las cosas, y las cosas se comenzaron a hacer. Y después que todo estaba preparado, la tierra estaba preparada con animales, plantas, agua, tierra, sol, luna y estrellas, recién ahí Dios hizo que el hombre apareciera. Y de ahí el hombre recién comenzó a saber. O sea, cuando apareció el hombre ya todo estaba hecho. Porque el hombre fue el ser más especial que Dios creó en el universo. Profesor. Pero profesor, sigo sin entender Profe. Sí. Lo que creo que pregunta es que ¿cómo los humanos saben cómo se creó la Tierra si ellos no estaban con Dios cuando se creó la Tierra? Ah, ok. ¿Cómo sabemos? Ya, muy bien. Ya, disculpe que no había entendido, Fabián, tu pregunta. De repente es lo que dice acá Oré, ¿no? ¿Cómo es que sabemos nosotros? ¿Qué es eso, profe? ¿Cómo es que sabemos que eso sucedió así? Es por la ciencia. La ciencia es la que nos explica cómo es que se fueron dando los acontecimientos, ¿no? Entonces la ciencia nos dice que en algún momento hubo una gran explosión, y en esa gran explosión se comenzaron a formar los primeros elementos. Cuando tú seas más grande el próximo año, de repente acá 1 año, 2 años, vas a saber que los elementos principales fueron el carbón, el nitrógeno, el oxígeno y el azufre, creo, si no me equivoco. Esos primeros elementos al inicio se fueron mezclando y crearon otros elementos y otros. Eso es como la tabla periódica. Así es. Como el hierro. Exacto, los que están en la tabla periódica. Y esos elementos son los que forman... El hierro, el oro. Okay, no solamente los minerales, sino también las plantas, los animales y todo lo que existe está ahí en la tabla periódica, ¿me entiendes? Y esos elementos, pues no fueron todos esos elementos siempre. Algunos estuvieron al comienzo, ¿no? Que se dio en esa gran explosión y después fueron forjándose otros más. Y así fue evolucionando. ¿Ok? Eso nos explica la ciencia. Y la fe nos explica que eso, pues, pasó de tal o cual manera. ¿Ya? Nos dice qué es lo que pasó. La fe nos dice qué es lo que pasó y la ciencia nos explica cómo sucedió. ¿Ya, chicos? Bien, entonces ya no da tiempo para más. Tengo que terminar porque el otro grupo me está esperando. Hacemos una oración para despedirnos. ¿Ya, chicos? Profesor, las páginas de las tareas que va a dejar, ¿cuáles son? Sí, por estas, para la próxima semana, miren, para esta semana vayan avanzando el próximo tema, ¿ya? Porque el tema que les he dejado en vacaciones, que es lo que estamos desarrollando ahora, es hasta la página 36. Hasta la página 36. Perdón, profesor, ¿puede repetirlo? Hasta la página 36 tienen que desarrollar, tienen que enviarme los temas desarrollados, ¿ya, chicos? Profesor, yo ya lo mandé hace... Profesor, yo ya lo hice, ya le envié de tarea a la vez pasada. Así es. Los que ya lo han enviado, los que ya lo hicieron, felicitaciones, ya van a tener una preocupación menos para esta semana. Antes de las vacaciones ya me enviaron. Si quieren, pueden ir avanzando el siguiente tema de la página 39. Dios es mi Padre. ¿Ya? Ese va a ser el tema de la próxima semana. Entonces, si desean, pueden ir avanzando. ¿Ya? Yo no me voy a molestar. Y los que no han terminado hasta la página 36, me lo envían esta semana, ¿ya? Para revisarlo. Mañana no se olviden, tenemos la misa y, bueno, ya nos despedimos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, por las enseñanzas de esta nueva
de este nuevo pueblo de Dios que empieza con la vida de Jesucristo y que es nuestra iglesia, la iglesia que Cristo fundó. Por ello te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Damos gloria a Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chicos, la foto de recuerdo, por favor, prendan sus cámaras para la foto de recuerdo. Cuento hasta 5 y toma la foto, ¿ya? 5, 4, 3, 2, 1 y... un ratito. ¿Ya? Prendan sus cámaras. 3, 1 y... ah, con sus Biblias. Muy bien, me parece buena idea. Muy bien. Nos vemos, chicos. Bye, bye. Chao, profesor. Cuídense. Chao, chicos. Hasta la próxima semana. Chao, profesor. Chao, Miss. Fabián, Joel, Gustavo, Que Mario, tenga un lindo André, Abril, de día. igual manera, Gustavo, Nicolás, Junior, Leandro, Suri, Juan Pablo. Profesor, la grabación. Uy, Dios. Ya envié el link para confirmación también, profesor. Sí, ya está.